vamos a partir el día de hoy de una de las categorías fundamentales en esta, que es parte del tercer módulo. Y esa categoría que vamos a partir es la enseñanza. ¿Qué pasa en ese proceso de enseñanza? ¿Cómo proyectamos esos valores proactivos del que hablaban ayer? ¿Recuerdan, Oyar? ¿Y cómo los volvemos activos y comenzamos a trabajar? Pero de repente, ¿cómo se crea el conflicto entre la persona y de repente salen nuestro pequeño indio por ahí, ¿verdad? Es normal, ahí necesitamos una regulación, un autodominio, que lo vamos a ver. En ese sentido, hoy vamos a partir de la categoría de enseñanza. En ella hay muchas cosas que nosotros hacemos a diario. Y ustedes van a ver qué hacemos a diario en la enseñanza, en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, si queremos verlo desde la otra parte o la otra cara de la moneda. En ese sentido, corresponde el tema 3. Es el proceso y gestión de la enseñanza-aprendizaje. Proceso y gestión. Posiblemente no nos hemos dado cuenta que este es un proceso muy fino, una construcción. Posiblemente en nuestras mentes como docentes, como directores, encontramos un asidero en pensar en muchas cosas, en muchas estrellitas que estamos subjetivamente pensando, amañando. Un profesor decía que las estrategias más importantes de los docentes son las mañas que tiene para convencer, ¿verdad? Posiblemente, pero esto tiene una base científica tradicionalmente, que podría ser el conocimiento, ¿no? Una persona nos dice, bueno, habla una serie de cosas o unos sinónimos de palabras raras y lo quedamos viendo. Pero cuando pensamos en esas palabras raras y las atraemos a la realidad, nos damos cuenta que es tan sencillo poder trabajar con ello. En ese sentido, pensamos ese mundo subjetivo de estrellitas y venimos y lo hacemos real a través de una función que hacemos, que es la planificación. Pero la planificación es vacía cuando no lo relacionamos con la realidad, con el entorno. Entonces, cuando llegamos al salón, todo da vuelta. Tengo estas condiciones, no están previstas. He ahí las habilidades, las destrezas, las potencialidades y la actuación que va a salir como en la lámina número 9 ahí. La actuación. ¿Qué hago en este momento dado? No es que usted ni se preocupa por eso, profesor. No, el proceso tiene su lógica. Primero yo estudio, después analizo la situación, después comparo, sí. Después, ¿qué hago? Establezco cuáles son las mayores dificultades de mis estudiantes, porque he hecho una etapa prediagnóstica y luego determino cuál va a ser mi actuación. Es que yo tenía cosas bonitas para presentar, pero el nivel, las posibilidades, la cantidad o el conjunto de conocimientos previos de mis estudiantes. ¿Qué pasa? Tengo que cambiar el discurso y tengo que hacer cosas interesantes como quizás un convenio, un contrato didáctico entre mis estudiantes, ¿ya? Una alianza excelente. Y entonces todos juntos vamos trabajando en función de sus indicadores de logro o sus objetivos importantes que no están alejados de la realidad, ¿verdad? Por ahí un resentido me preguntaba,
Me preguntaba, ¿y qué tiene que ver ese diplomado? Ese es más político que otra cosa. ¿Cómo es eso que vivir bien, bonito y que otra cosa? Y sano es. ¿Qué es eso? Necesitamos esto y esto. Entonces yo le decía, ¿y usted como maestro qué significa vivir bonito? Entonces me decía, bueno, que tengamos las condiciones, que tengamos esto, que tengamos... Inclusive me hacía alusión a las pizarras inteligentes, ¿verdad? Inteligentes y todas las salas acondicionadas. Entonces yo le decía, eso es importante, es interesante, pero para usted lo bonito no lo ve desde los ojos de lo interior, ¿verdad? El docente desprendido de todas las posibilidades de maltrato para los demás. Las posibilidades, digo, porque no podemos generalizar ni absolutizar esas cosas, pero pasa eso. ¿Cómo lo vemos nosotros acá? ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien o me siento mal? ¿O estoy resentido porque solo gano tanto y no me doy enteramente a los estudiantes? Todas esas preguntas salen en la calle. A veces tengo una hora de llegada y llego media hora o una hora después porque van a estaciones y van preguntando. Hay de todo tipo de personas. Y en ese sentido el maestro también tiene que hacer una labor de aclaración, ¿verdad? Que el mayor esfuerzo, como lo vamos a ver, está en cambiar, en atraer los paradigmas conceptuales que yo he extraído del contexto y dar una respuesta. Eso es válido para la educación. Eso es válido para mi proceso. Claro que sí. Entonces tiene que ir explicando. Pero bueno, ese proceso de gestión de la enseñanza y el aprendizaje nos hace enfocarnos en dos cosas importantes. Primero, un verdadero proceso pedagógico. Es que ya lo conocemos, tradicionalmente estamos hablando de los elementos del proceso, de los componentes. Son tradicionales. Y el otro elemento es la parte externa. ¿Qué respuesta da? Yo decía al inicio, ¿qué respuesta estoy dando? ¿Estoy siendo efectivo o estoy ahí pasando el tiempo? Que pase. El otro elemento es la parte psicológica, ligado a lo que les hablaban ayer, ¿verdad? Bueno, pero entonces nos planteamos dos intenciones nada más que tenemos acá. Nos toca hoy reflexionar sobre el proceso y gestión de la enseñanza y el aprendizaje en un contexto áulico, en un espacio determinado que tiene una serie de elementos, no solamente las sillas, posiblemente ahora las caracterizan, si están de una manera es tradicional, si están de otra manera es constructivista, y si están de otra manera, bueno. Pero, ¿quién hace el cambio en el aula? ¿Quién le da vida? Sin menospreciar los otros elementos. Vamos a determinarlo ahí. Esa reflexión nos va a llevar a buscar las mejores formas para actuar. En la búsqueda de las mejores formas no existe una receta, es imposible. Como hacer una torta es imposible. No hay una receta. Porque precisamente, y ustedes lo saben, estamos tratando con seres humanos. Y los seres humanos somos difíciles. Tenemos nuestros estados de ánimo, nuestras formas en que hemos sido educados y las formas en que la sociedad nos ha educado como un hecho pedagógico, que ya lo estudiaban en lo anterior. Y el otro elemento de intención, ejercitar de manera interactiva el rol que juega cada elemento del proceso de enseñanza. Ustedes van a ver la tarea después del receso, el trabajo de equipo
que vamos a hacer en los grupos después, en el tiempo indicado. Cómo tendrán que identificar, tendrán que asociar a mejores acciones. ¿Cuáles? Bueno, esa es una cosa. Y la otra, sobre la base de lo que hacemos, vamos a reflexionar. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta en lo que hacemos? O bien, no me hace falta nada, pero ¿qué podemos hacer aún para ello? Esas son las dos intenciones, son sencillas, pero que requieren de mucho trabajo. Primero, una lectura minuciosa al material, y sintetizarlo, no escribiendo un resumen, sino haciendo toda una estructura mental de ese trabajo que aparece ahí. Es así. El contexto de las conferencias son 4 elementos que están en el material y están bien puntuales. A veces me pasé un poquito describir de más los elementos del proceso. Vamos a puntualizar en esos elementos que, aunque cambiemos de enfoque, siempre van a estar contextualizados y van a ser los mismos que están en el enfoque tradicional, posiblemente en el enfoque por competencias, el enfoque de enseñanza para comprensión y cualquier otro enfoque, son los mismos elementos. El cambio lo hacemos los maestros. El otro elemento, son 4, son las etapas del proceso. Tenemos 2 momentos interesantes que hemos vivido en Nicaragua, ¿no? Una primera etapa, después del triunfo de la revolución, fue una influencia latinoamericana en la educación. Esa influencia latinoamericana en la educación nos hizo estudiar el proceso de enseñanza con determinadas funciones didácticas. Y nuestro foco principal era el tratamiento hacia el objetivo. Y nuestro foco último era, y sigue siendo, el control y la evaluación. En donde ellas nos permiten tener mayor nivel de análisis y mayor nivel de selección de actividades y de construcción. Bien, el tercero es la comunicación didáctica. Bueno, ¿y para qué vamos a ver esa comunicación si tiene los mismos elementos que la comunicación normal? Me decía uno en una conferencia. Y comenzaban a recitarme todo lo que implica el proceso de comunicación. Aquí tiene un matiz totalmente diferente. No es una simple comunicación. Y lo vamos a ver en su momento, cuando existan ahí algunas representaciones y podamos perfectamente hacer nuestros esquemas mentales y llegar a una opinión, por lo menos, mental. Y el último elemento corresponde a la gestión en el aula. ¿Qué hacemos en el aula? Es que si ya sabemos lo que tenemos que hacer. 7 de la mañana, 10 minutos llego al centro, a las 7 estoy con mi clase. Pero ¿qué pasa? La gestión en el aula es todo, no solamente el desarrollo de los contenidos. Es desde la recepción amistosa, amigable, que tienen los maestros con respecto a los padres de familia cuando ellos llevan, por ejemplo, la merienda. ¿Cómo los recibo? ¿Cómo se las entrego a los niños? ¿Cómo organizo todas esas cosas? Y no estamos hablando de contenidos, ¿verdad? No estamos hablando de contenido. Estamos hablando de un proceso que hoy por hoy está sucediendo en nuestras escuelas y que es muy importante para el establecimiento de relaciones con la familia y con los mismos niños. Bueno,
Esos son los 4 elementos que tienen en sus 50 páginas o menos que hicieron. ¿Cuántas páginas tienen ahí? Poquito. Se hizo una síntesis. Gracias. Sí, se oye. Nuestro primer tema son elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tradicionalmente hemos buscado elementos que a veces no nos encontramos. Porque están aquí, nosotros creemos que están tan enterrados y seguimos cavando y cavando. Y no encontramos. ¿No? Como aquel que buscaba un tesoro y cavó y nada, no había nada. Porque ya lo tenía afuera desde hace mucho tiempo. Y no lo encontró. Esa cosa preciada, bueno, vamos al nivel de aula. Vean, se supone que eso es una foto de un salón. Hay muchos niños. Posiblemente en los primeros días del año escolar. Ustedes pueden interpretar muchas cosas. Unos están alegres porque quizás se le va a tomar la foto. Otros están asustados. Pero tenemos las posibilidades de encontrar ahí el aula con los alumnos, con los niños, ¿verdad? Entonces ya eso me permite pensar cuáles serán los elementos de ese proceso en la parte pedagógica. ¿Ya? Los pedagógicos, exactamente. ¿Verdad? Si en esa aula, si en esa foto estuviera simplemente el salón vacío, no podemos interactuar ni hacer proceso de enseñanza. Posiblemente el profesor esté por ahí, pero no se visualiza. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Estamos hablando del mejoramiento de la calidad de lo que hacemos en los docentes. Hoy nos vamos a situar ahí. La figura número 1, hoy, en esta conferencia, el marco del trabajo. Porque de todo lo que nosotros hagamos depende cómo siga el crecimiento de los niños y las niñas. ¿No? Posiblemente no todos tengan un crecimiento absoluto. Es normal. Sin embargo, existirán algunos por ahí que son lentos. Otros que son excelentes para una área determinada, por ejemplo, en la disciplina de lengua y literatura. Otros que para la matemática, 0, 0, 0. Entonces, ante eso, el mismo sistema da respuestas y el profesor listo para actuar. Detecto quién tiene esos problemas. Estamos hablando ya de las atenciones individuales, las valoraciones de nuestros niños. Posiblemente, si no encontramos una alternativa, algo que justifique ese proceso de maduración, porque tiene 7 años y tiene que aprender esto, esto y esto. Pero hay procesos de maduración que duran 3, 4 años para que se puedan equiparar. Entonces, hay otras gestiones que tiene que hacer el docente. Pero sigamos. Y lo vamos a poner todo. Posiblemente alguien puede aumentar, puede disminuir, pero todos deben de estar presentes. Si yo no reconozco desde el primer día las posibilidades de atención de mi público, las posibilidades de actuación de mi público, lo que espera de mí, entonces algo está fallando. Es indispensable su primera etapa, su primer momento, encuentro con ellos. Y de repente dicen, bueno, ese profesor solo llega a jugar al aula de clase. Posiblemente a jugar. Pero tras de esa lúdica existe un interés
y el interés está dado por los propósitos, las intenciones, los objetivos o sus indicadores. Y vamos tras eso, ¿verdad? Vamos a ver, en el aula de clase suceden muchas cosas. Por este lado posiblemente 2 o 3 niños haciendo su relajo. Por el otro lado, 1 o 2 desatendidos, ahí. Por otro lado, la profesora trabajando muy amena con un pequeño grupo. Y el resto te tira papeles, posiblemente, ¿verdad? Eso lo vemos en la escuela. Entonces, y vamos a los saberes. ¿Son importantes los saberes? Claro que sí. Los saberes en cuanto al contenido. Y van a ver una de esas cualidades del docente. Uno de los problemas que podemos encontrar, muy remoto, posiblemente, no digo que sea ese, es el dominio del contenido. Tradicionalmente nosotros, ¿cómo usamos el contenido? Tradicionalmente, ¿cómo lo usábamos? Partimos de todo. Pero cuando estamos elaborando nuestro plan, ¿a dónde vamos primero? Seguimos tradicionalmente buscando el programa, ni qué objetivo es el contenido. ¿Qué me toca hoy? ¿Qué me toca mañana? Y lo puedo fragmentar, lo puedo hacer un montón de cosas. ¿Verdad? Entonces, eso en cuanto al... ¿En qué me basé? La bibliografía. ¿Tengo, no tengo? ¿Tengo el recetario? Etcétera. Por otro lado, las intencionalidades, los indicadores. Hoy yo decía, hay 2 metodologías. Hacer el objetivo completo y el indicador completo, el profesor lo hace. Y el otro elemento, el otro indicador es que si hago mi objetivo, pero es el objetivo y el logro de la gana, no lo escribo completo. Si esto lo hago diario. Entonces hay partes que no lo hacemos, tal vez por la ligereza. El otro son las estrategias de enseñanza. Para esto vamos a tener un apartado y es la próxima conferencia acerca de las estrategias. Sin embargo, todo depende de nuestra idea, de nuestro abordaje, de nuestra interpretación contextual y conceptualizamos. En ese momento ustedes van a poder apreciar cómo los maestros buscan mejores formas para dinamizar el proceso. Y están en esos procesos de capacitación, vías, formas, caminos que nos conducen a fortalecer las destrezas, las habilidades, a buscar cómo el estudiante reconozca su rol, el interés que debe mostrar ante las tareas y el involucramiento en la misión, en la tarea. Es posiblemente, nos sucede a los profesores a todos los niveles. Somos, pero magníficos, a dejar las tareas que hemos planificado o que están planificadas ya en nuestra plan, ¿no? Pero somos descuidados para entregar las evaluaciones a los chavales, a todos los niveles, ¿no? Entonces, posiblemente, sí, eso es, hay muchas investigaciones sobre esto. Y van saliendo tareas, más tareas, y los estudiantes a todos los niveles dicen, no me corrigió la tarea. Y la guardan. Cuando se la pidió, ya el muchacho de 4º o 5º grado ya la perdió. No es ordenado. Entonces hay que cuidar todas estas alternativas de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento que van a ver son los recursos que ustedes están plenamente convencidos y están manejando, qué tipo de recursos pueden utilizar. Pero esto acompañado de las cualidades
sin acompañamiento de las cualidades del profesor, no nos funciona. No nos funciona. ¿No? Inclusive, si yo veo que desarrolló una dinámica que el profesor, qué bonita, la desarrollo, pero no me ha apropiado del sentimiento de esa dinámica, por más que la haga, no va a funcionar. Yo la hice y no me funcionó. Entonces, es importante la contextualización. Contextualizamos y si lo hacemos bien, de esa manera vamos a devolver algo mejor. El tiempo. El docente debe, por costumbre ya sabe que sale a tal hora. Por costumbre debe saber de que su planificación va gradual y que tiene que cumplirla. Pero tiene, al momento de la planificación, que establecer su frontera, que hacer uso de todas las cosas didácticas, porque perfectamente podemos avanzar en el tiempo y de repente llegaron las 12 del día y no hemos llegado al concepto de lo que queríamos, posiblemente. Ese ordenamiento. Y el otro elemento es la evaluación. Vamos a partir del docente a hacer una evaluación áulica, tomando en cuenta los logros, las posibilidades de alcance de sus estudiantes, pero también las posibilidades que tuve como docente para enfrentar esa tarea, cómo lo hice, ¿verdad? Bueno, esos son los elementos pedagógicos. Hay otros elementos. Se generaba una discusión con la conferencia anterior. Me hablan, decían, de investigación científica. En un momento ahí aparecía, pequeñísimo. Y después me hablan de método científico. ¿Cómo es eso? Y había una confusión, Es que dice, ¿cómo es posible que aquí se dé un conjunto de métodos y la pedagogía utiliza la observación, la experimentación, la encuesta, la entrevista como método, y dicen que es científico? Esos eran los comentarios que tenía un grupo. Entonces, tenemos que ver el hecho, el acontecimiento en toda su dimensión, ¿verdad? ¿De qué nos sirve el análisis como método si no tenemos que analizar? ¿De qué nos sirve la síntesis si no tenemos que sintetizar? ¿No? La inducción y la deducción. Entonces es acompañado con la otra parte de los métodos empíricos para poder encontrar salidas o diagnósticos fidedignos de la realidad. En este caso, tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos los estudiantes, el alumno, tenemos al maestro y todos los elementos, pero la otra parte, que se trata de la conducción del docente, que hemos perfectamente, le podemos llamar la parte, ese es el aula de clase, la parte psicológica podríamos llamarle, o psicopedagógica. En ese sentido, no podemos actuar si no encontramos un elemento de motivación. La motivación es clave. Claro que sí. Un estudiante me decía, de maestría, profesor, es que nosotros tenemos que inventar, pero tenemos que hacer reír a nuestros estudiantes. Tenemos que hacerlos participar en la dinámica. Todos tienen que pasar a la pizarra, pero ¿cómo lo hacemos? El cómo es el gran problema, ¿verdad? Hay muchas formas, muchas vías para hacer la tarea. Encontrar la mejor.
Es como el trabajador que cada día va encontrando pasos más efímeros para hacer la tarea. Y de repente le preguntan, ¿por qué usted hace solo 2 procesos si son 3 lo que tiene que hacer? Entonces le dice, porque cuando yo no veo lo que estoy haciendo, puede hacer que me quede sin dedos. Tenía que meter un tornillo en una máquina para poderlo moldear. Encontró otro mecanismo para hacerlo mejor. Es el maestro, va buscando cosas para hacerlas mejores, cada día. Y todas las cosas son diferentes. Y no es rutina. Entonces la motivación es fantástica. Pero bueno, si están motivados mis alumnos y yo estoy decaído, no estoy motivado, ¿qué pasa? Ellos van a pasar al frente y comenzar a hacer las actividades porque yo a dormir en un rincón. ¿Ya? Posiblemente. Entonces es la motivación que nos va a permitir encontrar las vías de acceso, podríamos decir, la ruta metodológica para llegar al corazón a nuestros alumnos. El otro elemento, que sin ello también no es posible hacerlo. Hasta para agarrar una escoba y barrer, tenemos que ser creativos. Tenemos que ver de dónde sopla el viento, hacia dónde va. Porque si yo voy en contra del viento a barrer, ¿qué pasaría? Vuelvo y vuelvo. Entonces, es pensar, y está el otro elemento de creatividad, con sus diferentes formas creativas. Nadie va a cercenar el desarrollo del proceso. La creatividad del profesor es única, es individual. El profesor puede contagiar de entusiasmo, de alegría. Claro que sí. Yo les decía la vez pasada, no se lo decía, el maestro es de las personas que no arrastran, ¿verdad? Pero pueden estar empujando con su actuación, con sus convicciones, con su amor, con su deseo de trabajar. Y con otras cualidades que vamos a ver ahí poco a poco, en su momento. La creatividad depende posiblemente de unos 2, 3 o más factores. Interpretación intelectual del material. Capacidad de simbolizar, de extraer de la realidad al salón, o más bien no al salón, acá, extraemos, contextualizamos y actuamos. Capacidad de simbolizar para representar, es así. Es que ese tema es árido, ¿verdad? Pedagogía, ese es puro bla bla. ¿Cómo hacemos eso para simbolizarlo? Si tenemos el escenario que es la educación, y allí lo tenemos todo lo tenemos. Todos los indicadores están ahí en la educación. Qué alegría cuando la familia recibe a las 12 del día una pareja de niños alegres. Me encantó, hicimos tal cosa. Mire, hicimos esto. Hoy pintamos, hoy salimos y hicimos esto. Mire, y ya me aprendí las tablas. Mañana me levanto temprano porque voy a la escuela. Qué interesante. Pero si encontramos un maestro que le dice a su alumno de primero y segundo grado, cuidado, no vienen mañana toca la vacunación y lo van a inyectar. ¿Ah? Imposible, ¿verdad? El niño le dice, mire mamá, mañana dijeron que no hay clase. No, pero si van a vacunar, dice. ¿Ah? No, ellos dijeron que no. Entonces, bueno, es la realidad. Muchos niños ayer no asistieron, no están asistiendo porque no quieren que... Y sucede que la inyección es para los mayorcitos. Bueno, esas cosas no es posible. Ahí está la identificación del maestro con la realidad y
las posibilidades. Imagínense que este niño estamos fomentando un asunto que puede ser traumático más adelante. ¿Ya? Entonces, es así. Posiblemente el profesor sea el primero. A ver, yo quiero ser el primero que me vacuna contra el tétano ahí. Y el ejemplo es muy importante. Entonces, estamos hablando, sí, de la creatividad. Formas creativas para llamar la atención a la realización de la tarea de los niños y las niñas y que lo hagan felices. Los niños son felices cuando estamos con ellos, los jóvenes también, los adultos también, y por experiencia, también los estudios de posgrado son alegres cuando interactuamos, ¿verdad? Cuando jugamos. Sí. Ahí tenemos la conversación didáctica, otro elemento que va más adelante, tiene algunas pistas. Posiblemente la capacidad del profesor, las posibilidades de manejo de la situación no deben salirse de las manos. Posiblemente si tenemos una conversación abierta y tenemos algún tema, si María Emilia está aburrida me va a hablar quizás de las cosas que son débiles para mí, ¿entiendes? Para distraer, yo no quiero seguir oyendo esas cosas. Y me enreda, por allá otro le secunda y ahí terminó la hora y no hicimos nada. Porque me puse a hablar de la familia, de los hijos, de todo lo que estaba yo emocionado. Pero la capacidad de hablar de eso y utilizar ese material para lo que estoy haciendo son las cualidades del docente. ¿Eh? Del docente. De repente, si yo veo que por ahí están dormidos, bueno, vamos a una historieta rápida, ¿verdad? Si no he leído una, pues la invento. Historia. Una fábula, si nosotros somos creativos, ¿verdad? Sí. Le animamos las cosas no animadas, las animamos y las narramos, ¿verdad? Como el cuento de los 3 pozos. Ya lo saben, ¿verdad? Bueno, 3 hermosos pozos un día decidieron cambiar de vida, que el caudal fuera hermoso, que hubiera vegetación hermosísima. Entonces decidieron comprar todo lo nuevo, la tecnología, todo, hacer las camas, los sofás, todo, nuevecito, la cocina, aquella de acero inoxidable, todas las cosas que... El televisor, el más grande. ¿Eh? Bueno, y vivían felices los pozos. Al cabo de 25 años se reúnen. Dice, ve, la cocina ya no me funciona, ahora tengo un fogoncito. Ya se le había acabado. El refrigerador ya no funciona. Ya los asientos ya no sirven. El televisor tampoco, ya tengo que... Bueno, dice uno de ellos, vamos a renovarnos. Botemos todo eso viejo y busquemos cosas, la tecnología y todas esas cosas, que hagamos con un botoncito y nos salga todo, ya no necesitamos nada. Y comienzan los 3 pozos a sacar todo el basurero que tenían. Encontraron nidos de ratones. Y vienen y sacan todo eso, ¿no? Entonces, 2 de los pozos dijeron, no es posible que perdamos todo esto. Ahí hay mucho aluminio y todas esas cosas. Entonces, se rellenaron 2 de ellos hasta que se apelmazaron de todo lo viejo. Ya no les alcanzó más. Y uno de los pozos copió fue adquiriendo todo lo novedoso, todo lo nuevo, de tal manera que su pozo creció en caudal, llegaban los pajaritos, hubo vegetación, en sus alrededores hubo árboles que florecieron y dieron fruto. Entonces, ese es lo de los 3 pozos.
2 que no quisieron renovarse y 1 que se renovó y se proyectó. Posiblemente ese proceso de renovación es duro. Hay animales que después de un tiempo se van por un lado y comienzan el proceso de renovación para poder vivir más tiempo, ¿verdad? Esos son los animales, posiblemente, que es el que vive más tiempo. Pero bueno, ¿y qué hacemos nosotros los maestros? ¿Qué hacemos? ¿Pensamos en que nuestro trabajo vale la pena? ¿Pensamos? Si nosotros no estamos convencidos que lo que hacemos es importante, no nos funciona. Esa es lo de los 3 pozos, ¿verdad? Después de la conversación, que ya la ejemplificamos, los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos y acompañado de esto, los estilos de aprendizaje, los estilos. La convivencia áulica no es simplemente por casualidad que el niño o la niña cree más en su maestro o su maestra que en su papá y su mamá. Porque el contexto áulico se vuelve y debe volverse familiar, algo comunicativo. Si nosotros sabemos cómo estudian nuestros niños, qué régimen de vida tienen, se lo mencionamos, ¿no? Y bueno, ¿qué hace ahora usted? ¿Cómo hace la tarea? Es que no la hago, pero usted siempre la trae. Me la hace mi hermanito. Ya. Entonces, esa etapa que lo vamos a ver más adelante también de acompañamiento, tiene que ver con estos estilos de aprendizaje, con los ritmos de aprendizaje. Entonces, el maestro, bueno, dirán ustedes, entonces el maestro tiene que estar pendiente de los 40, 60 alumnos que tiene. Claro que sí. Y es el responsable de todos estos niños. Por eso más adelante hay algunas cualidades. ¿Y qué pasa si hay un temblor? ¿Cuál es la ruta de evacuación? Y si como maestro no me puedo mover, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, el maestro da una respuesta integral a la situación. Es integral. Nos pasa como el niño que, bueno, jugando en el recreo, en el chino, bum, 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 cayó, se quebró el brazo. Por acá, digamos. Sí, cómo no. Llaman a la mamá. Su niño se quebró, venga, llévelo al hospital. Eso fue a las 9 de la mañana. La mamá llegó hasta las 12. ¿Qué le pudo haber pasado a este niño? Que tiene desbaratado su codito, digamos. Imaginen qué trabajo del médico, bueno, tiene su trabajo, ¿no? Después que lo tenía así, hacerlo así. Sí. El docente tiene que dar una respuesta inmediata ante estas situaciones. Inmediata. Y esto todos tenemos un rol que jugar, el director, el subdirector, los demás maestros, todos están viendo que ¿por qué segundo grado yo soy de primero? No. Tenemos que ver todas estas situaciones y otras que suceden en las aulas de clase. De esa manera llegamos a la etapa, seguimos hablando de la enseñanza, del proceso. Llegamos a esas etapas que tanto se mencionan. Uno de los últimos temas, el docente acompaña y facilita. Eso no debemos de perder de vista. No es que ya Dios se alejó, no, hay que estar con ellos. Es un camino que hay que recorrer juntos. Y elaboremos nuevos saberes. Lleguemos al fondo de la situación conforme a nuestra realidad. En eso están presentes los valores, en todas las actividades que nosotros hagamos. ¿Cómo no? Sí, profesor, ¿y puedo entregar eso a mano?
Claro que sí. Pero no significa que lo va a entregar como un arrugado, sucio, ¿ya? Sino con una letra. El otro elemento es el mediador. Eso ustedes lo conocen, y hay una actitud fundamental en el profesor mediador y el profesor tradicional. Ahora, ¿qué se espera del estudiante? Una sola cosa. En él, una actividad creadora. Si tenemos estas cualidades acá del docente, lo que vamos a encontrar allá es una actividad creadora. Y hacia ahí vamos. Por último, quise, a lo mejor no van a apreciar bien, tomar este cuadro para contextualizar y finalizar. ¿Ya? Si ustedes ven, tenemos medios en rojo, ¿no? Casi no se logra, pero partamos de lo amarillo. Formador, estudiante, contexto, contenido. Y eso tiene unos conectores, y parte de la planificación, las actividades, la interacción y la evaluación. Sí, es un todo. Este proceso de enseñanza, aprendizaje, esa aula es un todo. Examinamos todo.